Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. La región de Arica y Parinacota alberga uno de los patrimonios arquitectónicos religiosos más significativos de Sudamérica. El conjunto patrimonial de Arica y Parinacota presenta casi 40 templos andinos construidos en adobe y piedra entre los siglos XVII y XIX. La mayor parte de ellos han sido declarados monumentos históricos nacionales y forman parte del legado colonial de la antigua Ruta de la Plata que conectaba Potosí con Europa. Con el objetivo de restaurar estos templos, nació hace 25 años Fundación Altiplano, organización que acompaña a las comunidades andinas y rurales en la conservación de su patrimonio. Dentro de sus principales actividades está la restauración de estas iglesias utilizando técnicas antiguas como el adobe, piedra, caña, madera y la paja brava. El desarrollo también de una escuela de saberes ancestrales que se llama Sarañani, la primera dedicada a la conservación regenerativa de América. La organización también del Festival Arica Barroca para celebrar la identidad y diversidad cultural del sur andino. Y Arica Nativa, un festival dedicado a conservar los tesoros naturales y culturales que custodian comunidades rurales e indígenas a través del cine y la cultura. Ya está con nosotros Magdalena Pereira, presidenta de la Fundación Altiplano, quien nos contará sobre los desafíos y logros de esta organización que ha consolidado su labor como referencia en la conservación patrimonial en América. Hola Magdalena, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico Nacional a conversar de nuestro patrimonio y hoy día que nos vamos a ir a esa zona maravillosa del norte de Chile, hacia el altiplano, para que nos cuentes todo lo que han hecho y van a seguir haciendo por allá. Así que un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Rocío, y felicidades a ustedes por esta iniciativa. Realmente he visto varios capítulos y es muy interesante. Bueno, y hoy día con el gusto, como yo decía hace un momento, de que vamos a viajar un poco, vamos a conocer las iniciativas que ustedes trabajan. Están cumpliendo, ¿qué sería? ¿Bodas de plata? ¿Cómo se llama? Están cumpliendo un número importante de aniversario y quería que partiéramos conversando de eso, así hacer una especie de resumen, recuento de lo que ha sido la labor a lo largo de todos estos años de Fundación Altiplano. Excelente, sí, claro, podríamos decir son las bodas de plata desde el año 2000 en que nos reunimos como asamblea y firmamos todos quienes queríamos ser parte, ¿no es cierto?, de esta fundación sin fin de lucro. Y ha sido muy bonito porque cumplir 25 años, definitivamente nadie pensó que íbamos a llegar a tanto. Fue bonito ver cómo en la reunión que tuvimos, ¿no es cierto?, en Santiago, donde se juntaron todos quienes estuvieron en esa primera instancia, nos encontramos con ya todos profesionales, con sus vidas hechas. Nosotros partimos muy jóvenes, como los 19, 20, 21 años más o menos, quienes éramos parte del directorio. Y hoy en día vemos que incluso sus hijos, todos han recorrido, conocen, se motivan. Entonces, esa semilla de principio creo que es lo más bonito, como traer, ¿no es cierto?, de ese pedacito de nuestra frontera norte que ha estado tan desatendida muchas veces, aquí, ¿no es cierto?, en el centro, y que justamente se fomente la visita allá y la puesta en valor de todo ese gran patrimonio que tiene. Bueno, tú decías, eran muy jóvenes cuando se reunieron. ¿Cuál era la idea original? ¿Qué es lo que querían hacer y cómo eso se ha ido ampliando un montón a lo largo de los años? Sí, mira, cuando comenzamos fue a partir de la solicitud de las comunidades, especialmente la comunidad de Libiltar, en donde llegamos a conocer ese pueblo maravilloso con esta iglesia de 1728, empezamos a ayudarlos a conservar los muros que estaban en mal estado y apareció pintura mural. Entonces, ellos nos dijeron, necesitamos ayuda para que nos ayuden a conservar, restaurar de manera profesional, ustedes pueden traer recursos, pueden traer también profesionales. Y claro, ahí fue ese momento en que dijimos, o nos hacemos los lesos y podemos seguir con nuestras vidas, o definitivamente tratamos de hacer algo y al menos poder contribuir un granito de arena, ¿no? Y así comenzó con esa inquietud de las comunidades, que fue una especie como de desafío total, por supuesto,
Y ahí nos motivamos y justamente fuimos a instalarnos en Arica el 2003 y ahí comenzó, claro, toda la gran aventura de lograr armar proyectos de restauración en un tiempo en que incluso la construcción en adobe estaba prohibida por normativa, entonces hubo que traer especialistas, ingenieros estructurales, especialistas en tierra desde el Perú, canteros, adoberos, todas las especialidades que habían de alguna manera entrado en reposo en nuestra región, fruto del despoblamiento, fruto como de muchas situaciones que en Arica se concentra la mayor cantidad de la gente que vive allá, ¿no? Así como, no sé, te lo digo súper desde quienes vivimos, no sé, en la zona centro, en Santiago, y por supuesto que hemos seguido el camino de Fundación Altiplano, pero yo me quedo con la idea y con personas que he conversado que se dedican a la restauración de iglesias o inmuebles patrimoniales de la zona del altiplano, pero esto ha ido creciendo mucho. Hemos conversado con otros integrantes en el pasado aquí en la hora del museo respecto a otras actividades que organizan. Hoy día incluso mucho tiene que ver con el patrimonio natural también de la zona. Entonces, cuéntanos a lo mejor para quienes no saben tanto de la Fundación Altiplano, hoy día en qué ejes están trabajando. Claro, sí, perfecto. La verdad es que a partir de la restauración de los templos, es como justamente tocar la parte de arriba de un iceberg, donde tienes toda esta gran raíz y gran cantidad de culturas, saberes hacia abajo. Entonces, la restauración pareciera ser solo ese primer acercamiento, a pesar de que es bastante íntimo, intenso y mucha confianza por medio con las comunidades, en donde aparecen estas otras necesidades que son justamente necesidades que tienen que ver con el patrimonio inmaterial, por ejemplo, ¿no? La pérdida de ciertos cantos, de ciertas músicas, músicos, la pérdida también de tradiciones de regadío, de tecnologías ancestrales, ¿no es cierto?, que siempre están todas vinculadas a la iglesia, porque en el fondo al final la iglesia también es la gran fiesta patronal que en tiempos de la colonia se celebraba durante todo el año, las distintas festividades litúrgicas y tenían que ver con el calendario agrícola también. Entonces, por ejemplo, las papas que se siembran, ¿no es cierto?, para las fiestas de Rosario o de San Andrés, después van a ser cosechadas, ¿no es cierto?, al año siguiente y esas mismas papas van a permitir que se sustente la misma fiesta que se realiza en el pueblo y una fiesta que permite también reanudar lazos, ¿no?, familiares. Se pueden encontrar, como en Livil, que era un pueblo despoblado, 300 personas que vienen desde otros países, de otras regiones, y ahí se vuelven a articular esos lazos y se mantiene, ¿no es cierto?, esa identidad tan fuerte que existe allá. Entonces, claro, la verdad es que nosotros trabajamos en un paisaje cultural. El paisaje cultural se refiere justamente a esa naturaleza, a la geografía que en contacto con el hombre ha construido, tiene manifestaciones, ¿no es cierto?, arquitectónicas o de tipo tecnológico, y en esa misma conversación entre lo natural y cultural es como hemos ido ampliando la perspectiva de que, claro, conservar, obviamente no solo conservar lo material, es conservar el oficio que hay detrás, es conservar la música, la lengua, es conservar relaciones familiares, es todo un circuito virtuoso, ¿no? Eso, entonces estamos hoy en día, además de hacer festivales, como el Festival de Arte en mayo y el Festival de Cine en noviembre, que nos permite visibilizar lo que se está haciendo al interior de la región, lo hacemos en Arica, convocamos, ¿no es cierto?, a personas de distintos países a hablar sobre temas de arte, música o cine en noviembre. Estamos ahora potenciando la escuela, una escuela de oficios que se llama Sarañani, en donde justamente es donde se quiere buscar el que estos saberes continúen en las nuevas generaciones, porque podemos todos los días pensar de que necesitamos registrar, necesitamos conservar. Se está muriendo la gente que sabe cantar, que sabe tocar música, se está muriendo la gente que es adobera o que tiene oficio. Pero ¿qué pasa si no nos preocupamos de que los jóvenes estén aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces esta escuelita Sarañani justamente hoy en día ha sido muy bonito porque hay 15 alumnos, alumnas y alumnos que tienen entre 11, 16 años y ahora son charanguistas y aprendieron a tocar charango de la mano de Martín Romero, que él es un costeño que toca charango a nivel internacional y los llevó a tocar a Cochabamba. Entonces, ellos mismos también van conociendo estos instrumentos, ¿no es cierto?, que tienen raíces, que son también instrumentos que son híbridos, que tienen raíces andinas, que se han mezclado, ¿no es cierto?, con toda la influencia extranjera europea. Así que, y ahí surgen nuevos desafíos, hacemos talleres de artesanías también con tecnología y materialidades antiguas, porque finalmente todas estas tecnologías y todos estos usos antiguos nos van a permitir sobrevivir en el futuro, en este futuro que se ve incierto, en este futuro en donde justamente está escaseando la materia prima, la energía también, o sea, tenemos que volver a saber a mirar, ¿no es cierto?, esta sabiduría de vivir el desierto, habitar el desierto y proyectar la futuro.
Qué increíble. Me impacta que estos tan jóvenes estén aprendiendo estos oficios o estos artes tradicionales de la zona. Magdalena, un pedido algo difícil, pero para hacernos una imagen, para hacer un recorrido para quienes a lo mejor no han estado en el altiplano, ¿desde dónde hasta dónde es la zona en la que ustedes trabajan y podríamos denominar este paisaje cultural, como tú decías, de altiplano? ¿Y cuáles serían como estas características? Por ejemplo, están los templos, hay cierto tipo de naturaleza, como tú decías, algunos saberes. ¿Cómo pudiéramos imaginar o dibujar esta zona? Claro, mira, esta región, la región de Arica y Parinacota, que tiene esta triple frontera en el tripartito en Bisbiri, ¿no es cierto?, donde nace la región, y justamente limita en esta profunda quebrada de Camarones con Tarapacá. Es una región que tiene una gracia bien especial, que es que en esta región podríamos decir que termina, muere la Sierra de Huaylillas, que es una sierra del sur peruano, en donde se da una biodiversidad bien especial, o sea, geográficamente tiene atractiva, tiene unos farellones con cuevas, unos muros muy especiales, tiene arbustos, y sobre todo la fauna que se da allí entre aves de distintas especies, hasta los pumas, zorros, etcétera, dan entonces esta gracia de este paisaje que es la precordillera o sierra, como le llaman en Perú, que es muy particular. Se habla de pisos ecológicos, ¿no? Entonces tenemos en la costa, el piso ecológico de la costa, donde hay un surf espectacular, donde practican ahí en la zona de las playas Las Machas, o en el Gringo, que es famoso, en la ola del Wave. Ahí llegan también siempre surfistas de todas partes del mundo, ahí a la costa a tomar las olas. Después, hacia el interior, está el piso ecológico, que es el Valle Bajo, donde tienen valles dulces y salados. Un valle dulce es, por ejemplo, el Valle de Azapa, ¿no?, donde las aguas llegan hasta el mar y es un valle donde se produce una aceituna maravillosa, que son olivares que tienen 500 años, ¿no? En donde además se puede encontrar maíz, como en Utah, que queda más al norte, que es un valle salado, donde se adaptó el maíz a la zona y tiene un agua con alto mineral de boro, por ejemplo, pero tiene este maíz que se da durante todo el año prácticamente, y puedes comer las humitas dulces que hacen allá, hay una serie de otras preparaciones. En Camarones es un valle salado también, donde, bueno, efectivamente hay o había camarones, y en Camarones hacia el interior tienes una quebrada más o menos que tiene como 1 kilómetro de profundidad y te encuentras con pueblos que están como colgando por la quebrada, que tienen restos y vestigios prehispánicos, están las iglesias también allí como Esquiña, Zaguara, también Pachica. Y en esta precordillera que se proyecta también hacia la zona de Socoroma, Putro, Belén, que en Belén donde hay 2 iglesias que se han restaurado, hay una iglesia con un órgano, la iglesia de Santiago, tiene varias terrazas de cultivo, producen orégano también como en Socoroma, que es un orégano, el oro verde le llamaban en el siglo XX, un orégano muy aromático, Claro, famosísimo. muy famoso, sí. Y de la precordillera ya pasas al altiplano, donde te puedes encontrar con Parinacota, por ejemplo, una iglesia con pintura mural del siglo XVIII, donde te puedes encontrar con Guayatiro, una iglesia de piedra, donde se practican ahí el pastoreo de animales, ¿no? Entonces te encuentras ahí más bien con los ganaderos. O sea, te encuentras con las valles bajos, donde hay frutos como en Cotpa, que tienes guayaba, mango, todo tipo de estos frutos subtropicales. En la precordillera te encuentras con la papa, las habas, y en el altiplano con la carne y la lana, ¿no? O sea, ir recorriendo esta ruta de las misiones, como le hemos llamado, puedes ir de pueblo en pueblo subiendo por pisos ecológicos, alojarte en Cotpa, que ya subes a 2000 metros, después alojarte en Belén o en Futre, donde ya estás cerca de los 3000, y de ir al altiplano, que ya es donde se abre todo el paisaje, te encuentras con los volcanes, Parinacota, Pomerape o el mismo Guayatire, que tiene una fumarola permanente. Así que, y bueno, y la gracia además de esta región es que justamente estos ríos llegan y cruzan y llegan al mar, son ríos transversales, porque en Tarapacá desaparecen, no llegan los ríos al mar hasta el Loa finalmente, no en Atacama, que va a ser este gran recorrido por el tramo más árido del desierto del Pacífico, porque nuestra región está insertada en el desierto del Pacífico, que empieza en el sur de Lima y termina en la zona más árida, que es Atacama. Ya me dieron ganas de ir. Excelente. Qué hermoso paisaje. ¿Qué hay? Bueno, yo sé que a lo mejor escapa, pero me imagino que tal vez parte de lo que se plantean a futuro o parte de lo que ustedes han motivado, que es el turismo, el conocer, porque una cosa es restaurar, es traspasar todos estos conocimientos, estas sabidurías, pero también todos sabemos que es necesario conocer para cuidar lo que tenemos. Entonces, ¿cómo se ha ido articulando también esa parte?
Mira, con el turismo ha sido bien interesante porque de hecho el 2009 trabajamos con las comunidades con un proyecto Corfo que fue bien ambicioso, buscaba mirar otros ejemplos como Chiquitanía, como Valle del Colca, como el Nuevo México, por ejemplo, sur de Estados Unidos, y cómo las poblaciones indígenas, ¿sabe?, apropiadas y muestran su patrimonio en un turismo responsable, ¿no?, que eso es lo principal, y que finalmente deje en la comunidad esa economía que se requiere. Porque todos hablaban de San Pedro, muchos comuneros estaban maravillados con San Pedro, pero en las mismas conversaciones ellos veían lo invasivo que estaba haciendo, cómo subían los precios, se encarecía la gentrificación, cómo se terminaban trasladando, ¿no es cierto?, las poblaciones indígenas hacia los ayllus del exterior del pueblo. Entonces, trabajamos en varias capacitaciones, se armó una corporación de la Ruta de las Misiones, eh, hay señoras que habilitaron piezas en sus pueblos, en Belén, por ejemplo, en Socoroma, e incluso se crearon cabañas, en Cotpa otra señora se animó y armó cabañas, pero el gran problema es que necesitamos que la oferta sea tan buena, donde llegue gente que quiera pagar bien a las personas para alojarse, para que les guíen, y que puedan abrirle las iglesias, porque este turismo que a veces llega como de goteo, entonces se van a encontrar con la iglesia cerrada, nosotros de alguna manera podemos colaborar en que alguien les pueda abrir, pero hay que considerar que hay gente que no va a estar todo el día parada ahí en la iglesia, si es que no tiene un ingreso estable, ¿no? Claro, Entonces, estamos avanzando claro. hacia eso. Hay guías turismo locales, ahí se suben las montañas, hay movimiento, pero le falta una inyección a la región, como que sea una inyección importante donde se cree más infraestructura, porque falta también más infraestructura hotelera, más subsidios quizás para que la gente pueda construir buenos hoteles en sus mismas casas o a los alrededores, que sea en sintonía con la geografía y con el medio ambiente. Pero falta como justamente una decisión fuerte de la región, de los privados, que ojalá se realicen todos con las comunidades y del Estado para promoverlos, ¿no? Y vengan acá y estas son las reglas también, ¿no? De turismo respetuoso, de baja carga. Recorramos, incluso el Tapañán se puede recorrer, hay caminatas, pero obviamente con mucho cuidado y respeto. Así que están todos los ingredientes, como siempre dicen allá, están todos los elementos que encuentras en Perú, lo tienes en Arica Parinacota con mucho menos gente, o sea, como más agradable para conocer de tú a tú a la Claro, gente, para claro. recorrer, sentirte que estás descubriendo también lugares. Está todo dado, pero nos falta esa cohesión y esa voluntad de sacarla adelante. Bueno, ya con todos estos años que ustedes llevan, realmente han movilizado muchísimas cosas, muchos sectores, muchas personas y han puesto en conocimiento masivo esta zona que a veces la vemos tan lejana o que hay que tomar un avión para llegar. Bueno, yo he estado ahí, es realmente maravilloso. El paisaje del altiplano es muy conmovedor, es tan distinto a lo que solemos ver. Magdalena, bueno, están cumpliendo 25 años. ¿Cómo se ha festejado este año? No sé si vienen mayores festejos hasta el cierre de este 2025. ¿Cuáles son como los desafíos que ustedes se han planteado? Sí, bueno, tuvimos en mayo para la Arica Barroca una gala que le pusimos para justamente celebrar con las y los comuneros e instituciones en Arica, lo que son estos 25 años, escuchamos a los niños del charango, vino también un violinista boliviano buenísimo, Gustavo Orihuela, a tocar ahí en la catedral, armamos un escenario, fue una celebración bien bonita. Luego en julio tuvimos en Santiago la asamblea anual oficial, que ahí también tuvimos como 70 asistentes. Fue una buena instancia justamente para hacer un recorrido de las memorias de todos estos años y lo que se viene a futuro. Luego tenemos también el 27 de septiembre en Arica con el Obispado. Vamos a dar cuenta de lo que se ha hecho hasta ahora y cómo vemos al futuro estas restauraciones de los templos en sintonía con todo lo que tiene asociado al patrimonio inmaterial, por supuesto. Y en noviembre en Arica Nativa también se va a celebrar justamente con una revisión del festival, que han sido todos estos ya 20 años del Festival Arica Nativa. Tenemos como Abdul Omnívar, se le va a hacer también un homenaje a alguien que ya falleció y que fue muy hincha del festival. Entonces, este año tenemos estos hitos en donde nuestro gran propósito es reunir fondos para nuestra escuela, para poder hacer un segundo piso y poder acoger más alumnos, tener todas nuestras oficinas ahí, porque no caben los profesionales también, tenemos que arrendar otro espacio. Entonces, ojalá concentrar allí, tener una tienda donde se vendan esas artesanías que hacen las señoras. Además, se hacen unas cocinas comunitarias, pero espectaculares, que después se vende el fin de semana el picante o se va vendiendo la calapurca, todas las preparaciones se venden en el barrio.
Y queremos entonces consolidar ese espacio de Sarañani, de esta escuela que queda en Maipú Oriente, en una población de Arica. Y por cierto, el propósito es mirar que estas iglesias se inserten y avance la restauración con financiamiento público, privado, pero sobre todo que se potencie la mano de obra local. Ya se han instalado los oficios, hay adobero, hay cantero, entonces hay que saber que ellos tengan, ¿no es cierto?, estabilidad para poder seguir sus trabajos tan importantes de conservación, pero apuntando ahí, ¿no es cierto?, en la línea de la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, ¿no?, desde la década del 90 aproximadamente, que el Consejo de Monumentos Nacionales tiene este gran listado de las iglesias del altiplano, que es Arica, Tarapacá, Atacama, pero ¿por qué no lo tomamos en serio y le echamos a andar, ¿no? ¿Por qué no hacemos ya el expediente, coordinar estos obispados del norte, las comunidades del norte, y alinearnos con esa gran ruta del altiplano que existe, que hay varios motoqueros que la hacen, ¿no? Que va desde San Pedro y llega hasta Surire, incluso hasta Bisbiri. Entonces, ¿cómo no aunar ese turismo que cruza todo el norte por estas declaratorias? Estamos pensando ambiciosamente, pero muy cuidadosamente, y justamente los recursos hoy en día también hay que entender de que al conservar hay que volver al inicio, como decíamos, ¿no? Como entre varios poner todos un granito y un poquito y poder ir avanzando la conservación, sobre todo después del caso Fundaciones, que a todas las fundaciones nos golpeó fuerte, que generó también desconfianza y incertidumbre. Pero lo bueno es que también el trabajo está a la vista y para qué frenarlo, o sea, hay que seguir adelante, ¿no es cierto? Y buscar, como siempre nos hemos sabido también, ir ajustando los tiempos y buscar estas nuevas formas de financiamiento con proyectos, fondos internacionales, locales, regionales, y eso. Así que estamos bien motivados y entusiasmados, eso es lo importante, o sea, son las bodas de plata, pero proyectándonos en adelante con todo el ánimo y el entusiasmo. Sí. Bueno, hablando de esto de las rutas, yo veía en la página de ustedes, señalan una ruta que se llama las Misiones Araña. Sí. Es parte de no sé si las iglesias que nos mencionaban son las que están ahí, desde dónde inicia, dónde termina, cómo uno pudiera, no sé, tenerlo en consideración para cuando vaya al norte. Claro, la ruta de las Misiones Araña justamente son propuestas de circuitos en donde tengas primero donde aclimatarte, alojar, ir subiendo de a poco, de un día, 2 días, 3 días o una semana. En el fondo tenemos las distintas alternativas para el tiempo que tengas disponible. Pero siempre lo importante es que llegas a Arica, subes al interior, llegar al altiplano y los últimos días pasarlos en Arica. Es como llegar a Miami, me imagino que será así. Cuando vienes desde el interior, la gente después llega a Arica maravillada con el mar, tomarse un pisco sour, un mango sour, es como haber conocido todo ese mundo que pareciera que es casi un mundo que funciona de otra manera, ¿no? Con otros ritmos, y llegas después a la ciudad y te encuentras con ese clima maravilloso. Entonces, la ruta de las Misiones Arañas justamente se proponen recorridos pequeños o más largos, según lo que quieras hacer, con trekking o sin trekking. Hay gente que le gusta ir a cosechar o ir a las chacras, ¿no es cierto? O en auto o en van, y 1, 2, 3, 4, 5 días, pero son esos pueblos que te mencioné antes, en donde hay pueblos que han sido restaurados, hay pueblos que no han sido restaurados, hay otros casos donde se requiere, no se exige conservación, a veces llevamos gente ahí para que también se involucre y de repente aportan un poquito y podemos, ¿no es cierto?, la techumbre consolidarla o podemos rescatar en etapas, ¿no es cierto?, algún templo. Pero claro, ese es el recorrido y donde nos comunicamos con las comunidades para que ellos estén atentos, los reciban, abran la iglesia idealmente. Ahí siempre advierto de que cuando uno llega no den por hecho que van a estar abiertas todas las iglesias, porque es difícil si no está instalado, ¿no es cierto?, el sistema para ellos de poder vivir de eso, ¿no? Claro, claro, si viene algún turista esporádicamente, como que se entiende que no va a estar siempre abierto y disponible. Yo me pregunto, ¿de qué viven todas esas comunidades? Ahora, bueno, hay la posibilidad del turismo, pero están tan alejados, es un desierto pensándolo en el mundo de hoy, que estamos tan tecnologizados, inteligencia artificial, qué sé yo. Es difícil también que las poblaciones se mantengan ahí habitando esos espacios. Claro, sí, lamentablemente hemos visto cómo se han ido despoblando definitivamente lugares donde en Pachama quedaban unos viejitos y ya no están, ya no queda nadie. Entonces, sí sucede que el andino sube y baja, tiene su chacra, su casa, va por temporadas, los veranos se instala adelante, o tiene mano de obra que está durante el año, ¿no es cierto?, trabajando en sus chacras, ellos arriendan o suben.
Y todos esos productos los venden en el agro, en el terminal agrícola, que es un gran terminal donde están todos estos frutos locales. Recuerda que hay una barrera sanitaria importante más al sur de Arica, entonces todo ahí queda, se vende, y también la lana, el charqui. Hay una red, una asociación de ganaderos que está trabajando pero súper bien, y están ahora certificando su charqui, están haciendo también lana de alpaca, ovillos, promoviendo lo que es justamente General Lagos, que es la zona más aislada y más lejos que queda desde Arica. Entonces, yo creo que también reunir esos esfuerzos como la red de ganaderos, la asociación de textilera, los mismos que trabajan, ¿no es cierto?, en torno a al terminal agrícola, que es una asociación también de comunidades de comuneros que tienen ahí su venta de productos agrícolas. O sea, uniendo esas redes y generando ese esfuerzo, sí puede resultar, ¿no? O sea, pero la dinámica interna es esa, los pueblos se mantienen mucho por la agricultura, la ganadería, algo de turismo, eh, pero sobre todo la perseverancia y la persistencia de la gente que, por último, quieren tener sus casas para la fiesta, ¿no? Para poder estar allí celebrando una Semana al Santo, la Santa Patrona, o Semana Santa, o las otras festividades como el Pachayampe, ¿no? Que es cuando se siembra la papa. Entonces, es importante para ellos estar ahí, y eso es lo que nos permite que todavía existan los pueblos, ¿no? Eso podría ser como un resumen de lo que es la habitabilidad. Ahora que mencionar las fiestas, creo que eso es una gran riqueza de nuestro norte, bueno, y de la zona altiplánica, todos estos rituales. Y ahí también uno puede asociarlos al turismo. Te quería pedir si nos pudieras comentar algunos de ellos, fiestas, rituales. No sabía de la siembra de la papa, por ejemplo. Sí, bueno, el Pachayampe hay que consultar bien porque se ponen de acuerdo en el pueblo, pero normalmente es a fines de octubre o comienzos de noviembre. Y se canta, es muy bonito porque de pareja, de par, hombre y mujer, el hombre abre, ¿no es cierto?, la tierra, y la mujer pone las semillas, y van cantando y haciendo competencia. En la hilera, quién avanza más rápido, cantando, bailando y sembrando. Después hay un gran almuerzo, ¿no? Y va toda la comunidad. Entonces, ese trabajo comunitario, además de mantener esa semilla milenaria de la papa, es muy bonito. Justamente en octubre también se puede encontrar las festividades de San Francisco, ¿no? En Socoroma, el 4 de octubre. También en noviembre, el 29 de noviembre, San Andrés en Pachama. Ahora mismo, el 8 de septiembre, hay fiesta en Parinacota de la Virgen, también en Guayatire, en Muyuri. De hecho, este segundo semestre hay varias festividades, y en un pequeño librito que sacamos de la Ruta de las Misiones, armamos un calendario litúrgico festivo, donde justamente aparecen todas estas fechas de las celebraciones que se están haciendo. En diciembre viene también, bueno, en octubre es Las Peñas Chicas, el segundo fin de semana donde se hace esta peregrinación al santuario de Las Peñas, y son 4 o 5 horas a pie por la quebrada de Azapa del río San José, muy bonito. Y también el 8 de diciembre se celebra la Virgen de las Peñas. También tenemos el santuario, la tradición, bailes de morenos que vienen desde Tacna, de distintas partes. Es muy masiva esa celebración. Así que si alguien quiere o necesita hacer alguna manda, ¿no?, o necesita indulgencias, bienvenido a participar de la Virgen de las Peñas. Bueno, te podría nombrar varias más, pero mejor mirar ese calendario que está en el PDF ahí en la Ruta de las Misiones. Sí, voy a verlo. Yo estoy tomando nota de todo lo que nos has Excelente. ido contando para tenerlo en consideración cuando vaya por ahí. Me parece hermoso, es un mundo realmente hermoso donde el tiempo pasa de otra manera. No sé, yo soy fan de ese paisaje, de esa cultura, de esas tradiciones. Así que estaba apuntando todos los datos que nos estabas dando. Magdalena, no nos queda mucho tiempo y quería preguntarte en específico por los templos. ¿Quedan templos por restaurar todavía? ¿Sí? ¿Aún Sí. quedan? ¿Cómo es eso? Porque uno se imagina que tal vez ya, porque como es una zona tan aislada, no sé ni cuántos templos hay, y si ese sigue siendo de alguna manera uno de sus objetivos principales. Sí, mira, un catastro inicial, te podríamos decir que son cerca de 80 templos, entre pequeñas capillas de estancia en el altiplano, capillas medianas, menores, mayores, Wow. gran cantidad de iglesias, de templos. Pero nosotros, cuando armamos el plan de puesta en valor de las iglesias, aprendimos mucho de Chiloé, ¿no? En Chiloé son 50 iglesias de la misma tradición eh, estilística, ¿no es cierto?, de carpintería, pero en Chiloé son 16 las que agruparon para restaurar y para hacer la declaratoria Patrimonio de la Humanidad. Nosotros, de esas
más de 80 con distintos criterios que tenían que ver con el estado de conservación, la importancia o valor histórico, o sea, el valor patrimonial que tiene, ¿no es cierto?, el templo, qué tan en uso está o no. Hay otros que están abandonados, pero que tienen un gran valor patrimonial, por cierto, ¿no? Agrupamos nosotros en un comienzo en 30 templos este plan de iglesia, donde armamos una especie de etapas, ¿no es cierto?, de cómo ir sacando las declaratorias de monumento histórico y después avanzar en los diseños, la restauración. Hoy en día estamos con 34 iglesias de ese plan y se puede ir ampliando y ampliando y cruzar la frontera también. De hecho, desde Bolivia nos han ido a buscar también de pueblos de la frontera al otro lado en Charaña o en la zona de los Altos de Tacna, Pachía, que eso sería muy bonito, hacer ese circuito, ¿no es cierto?, transfronterizo. Pero de estas 34 iglesias son 16 las que hemos restaurado, de las cuales en algunos pueblos hemos restaurado muchas viviendas. Entonces, en Socoroma, en Cotpa, en Belén, se han restaurado en total unas 300 viviendas con un programa de capacitación donde el Estado podía, ¿no es cierto?, financiar ahí estas viviendas privadas a través de la capacitación y restauración de sus mismas viviendas. Entonces, las que faltan, por ejemplo, hoy en día en Livilcar hemos hecho un mapa bonito como forma de financiamiento con empresas privadas, con la misma comunidad, con postulación a fondos y concursos públicos. Ahora se está restaurando el retablo de Livilcar, que es un retablo del siglo XVIII, el único que quedaba en pie con pan de oro original, junto con el de la compañía aquí en Graneros, ¿no es cierto?, en la zona central. Entonces se está restaurando con expertos, especialistas, se están aprendiendo a limpiarlo también los comuneros. Pero lo importante es justamente de que, claro, pega ahí para mucho rato. Nosotros también en algún momento pensamos como, bueno, ya sería bueno que quedara hasta acá, y nos dijeron, no, no han hecho nada. Ese fue el eslogan que le pusimos a nuestra reunión de la asamblea. Todavía no han hecho nada. Bueno, ellos tienen razón, pues falta todavía mucho. Y ese es el bonito desafío también. Wow, o sea, 80 templos originales. Luego esto, como tú decías, se lo acotaron a 34. Yo pensé, o sea, súper desconocimiento de mi parte, que eran, no sé, máximo 10 templos, algo así. Es un montón, qué hermoso. Bueno, esperar que se den los fondos y que todo vaya fluyendo para restaurar esta zona increíble. A veces nos movemos mucho en masa y vamos todos a visitar los mismos lugares y está todo, después nos quejamos que está súper lleno. Chile es maravilloso, hay este paisaje increíble con todas estas joyitas patrimoniales que nos estás compartiendo. Y antes de despedirnos, quería pedirte así que nos digas cuál es tu zona favorita, tu templo, o cuál es como esa joya que tú quedaste deslumbrada cuando la conociste en la zona. Definitivamente todas, pero Livilcar tengo mi corazón, porque Livilcar fue el primer pueblo que conocí y que se mostró con todo su esplendor artístico, estético e histórico, la cuna del curaca Diego Felipe Cañipa, que fue, ¿no es cierto?, muerto por la rebelión de Tupac Katari en el siglo XVIII. O sea, fue como un lugar donde estaba todo ahí se estaba diciendo todo, ¿no es cierto?, y que en el tiempo me he dado cuenta que ese templo nos habló en ese momento y que hoy en día van apareciendo documentos, van apareciendo también manifestaciones artísticas, estéticas de otras iglesias, pero que ahí es un libro abierto, ¿no es cierto?, que nos estaba mostrando el potencial y la importancia de esa región. Anotado también. Cuando vaya por allá no quiero perderme nada y además quiero indagar mucho más en detalle. Me imagino que le pasará a quienes nos están escuchando también, que uno va... la idea de estas conversaciones también es que uno aprenda, que sea educativo, así que nos dejas con mucho por seguir descubriendo y aprendiendo y unas ganas enormes de ir para allá, Arica y Parinacota. Magdalena, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos 25 años que están cumpliendo en Fundación Altiplano y este trabajo increíble que han hecho durante estas décadas. Muchas gracias, gracias en realidad, Rocío, y felicidades por este programa, porque es maravilloso, así que continúe mucho más el programa también. Nos estaremos viendo por allá entonces, Arica. Chao, chao. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.